El Cobra y el Apache no solo están entre los helicópteros de ataque más icónicos jamás fabricados, sino que también son algunas de las aeronaves con más años de servicio en todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Aunque fueron introducidos durante la Guerra Fría, ambas plataformas siguen en servicio. De hecho, el Apache está en combate activo en este momento mientras grabamos este video. Pero, ¿por qué es así? ¿No son ambos helicópteros más antiguos que Seinfeld y Sweet Child of Mine? Bueno, sería falso decir que Estados Unidos no ha intentado reemplazarlos. Lo intentó. De hecho, intentó reemplazarlos por algo mejor en 4 ocasiones diferentes. Pero por alguna razón, parece que cada vez que un equipo de ingenieros se reunía alrededor de un escritorio para diseñar las versiones nuevas y mejoradas del Cobra y del Apache, el universo hacía todo lo posible para evitar que eso sucediera. Así que veamos por qué. El diseño y propósito del Cobra. Comenzando con el más antiguo de los dos diseños, el Cobra es un producto de la Guerra de Vietnam. El legendario UH-1 Huey rápidamente demostró ser esencial en combate. A diferencia de conflictos anteriores, las tropas en Vietnam necesitaban moverse por grandes extensiones de terreno muy rápidamente y sus enfrentamientos eran mucho más rápidos y móviles que en épocas anteriores de la guerra. Como un helicóptero utilitario como el Huey resultó ser tan útil, alguien notó que había espacio para explorar la guerra con helicópteros. Esta idea sentaría las bases del Cobra y más tarde del Apache. Pero la empresa contratista de defensa detrás del Huey ya había estado jugando con la idea de un helicóptero artillado y vieron una oportunidad para ganar dinero. A la Fuerza Aérea no le gustaba la idea de que el ejército operara sus propios helicópteros, ya que veían eso como una invasión de su territorio. Y el ejército no confiaba en la Fuerza Aérea para el papel de apoyo aéreo cercano, ya que no creían que la Fuerza Aérea tomara ese papel en serio. En ese momento, Lockheed estaba desarrollando su helicóptero de ataque dedicado a H-56 Cheyenne, pero iba a tomar tiempo perfeccionarlo, probarlo e introducirlo en servicio, lo cual en realidad nunca sucedió, pero hablaremos más de eso un poco más adelante. Sin embargo, Bell tuvo la idea de tomar la plataforma del Huey y transformarla en un helicóptero de ataque diseñado para escoltar helicópteros utilitarios y brindar apoyo a las tropas en tierra. De esta manera, el ejército podría adquirir helicópteros de ataque sin una competencia formal de diseño, lo cual de otra forma sería imposible, y Bell podría diseñar su nuevo helicóptero de ataque rápidamente, ya que la plataforma del Huey ya existía. Por lo tanto, el Cobra fue en cierto modo un helicóptero de ataque improvisado sin un programa detrás, que resultó ser efectivo y más tarde se convirtió en su propia plataforma. Por eso, el primer Cobra en realidad se llamaba Huey Cobra. Una sola palabra, pero Cobra suena más genial y te recuerda a una serpiente mortal, en vez de una serpiente mortal piloteando un helicóptero, por eso se quedó el nombre más corto. Los primeros prototipos compartían aproximadamente un 80% de similitud con el Huey, con pocos pero vitales cambios de diseño que conformaban el 20% restante. Esto era muy importante porque significaba que los Cobras podían ser reparados usando piezas del Huey en el campo y viceversa. El cambio más grande fue el nuevo diseño, que era elegante y se parecía a un avión de combate con su fuselaje estrecho, lo que mejoró el rendimiento aerodinámico. El Cobra es un poco más corto y mucho más delgado que el Huey, y también fue presentado con un tren de aterrizaje retráctil, lo cual fue una mejora importante. Mide 53 pies o 16 metros de largo, 10 pies 4 pulgadas o 13.15 metros de ancho y 13 pies 6 pulgadas o 4.1 metros de alto. Y es importante señalar que el ancho del Cobra viene con un asterisco, ya que aproximadamente el 20% corresponde a las alas cortas a cada lado del fuselaje, que es donde se montaría el armamento. Compáralo lado a lado con el Huey y notarás que el modelo más antiguo es aproximadamente 4 pies más largo, al menos un pie más alto y unos cuantos pies más ancho, lo cual encaja con su función o rol utilitario. Sin embargo, el motor, la transmisión y el sistema de rotor eran los mismos que se usaban en el Huey, pero gracias al rediseño del fuselaje, la diferencia en el rendimiento de vuelo era fácil de reconocer. Debido a su tamaño, el Cobra no solo era muy maniobrable, sino también muy difícil de derribar en Vietnam. Además, era mucho más rápido que el Huey. El Cobra podía desplazarse cómodamente a una velocidad máxima de 171 millas o 276 km por hora, mientras que el Huey no podía superar las 127 millas o 204 km por hora. El Cobra también tenía un mejor alcance de 360 millas o 570 km en comparación con las 318 millas y 511 km del Huey, respectivamente. Esto permitía que los Cobras llegaran a sus objetivos en la mitad del tiempo que le tomaría a un Huey y permanecieran ahí 3 veces más tiempo, todo mientras llevaban el doble de munición. En la práctica, esto significaba que los Cobras podían cubrir un área con fuego de ametralladora, despejarla para los Hueys, que insertarían tropas terrestres y luego apoyarían a esas tropas antes de regresar a la base. El Cobra solo requería 2 tripulantes, ambos pilotos. Uno estaba a cargo del vuelo y controlaba los sistemas de armas a bordo, mientras que el otro pilotaba el helicóptero. Ambos pilotos estaban protegidos por la cabina blindada.
En cuanto al armamento, los Hueys normalmente solo estaban equipados con ametralladoras y lanzacohetes de 70 milímetros, un estándar muy bajo y fácil de superar para el Cobra. El Cobra normalmente estaba armado con un módulo de minigun de 7.62 milímetros, también conocido como cañón, montado bajo el morro, ubicado justo debajo de la cabina, junto con cohetes de 70 milímetros, ya sea 7 o 19, dependiendo del lanzador. Además de eso, su torreta M28 permitía montar ya sea 2 miniguns adicionales de 7.60 y dos lanzagranadas de 40 milímetros o uno de cada uno. En resumen, esto hacía que el Cobra fuera la personificación mecánica de su homónimo biológico, porque estaba extremadamente bien armado para combatir a la infantería. A diferencia de las serpientes reales, los Cobras usualmente operaban en parejas, a veces junto con otros helicópteros como exploradores, lo que solo los hacía más letales. La flota de Cobras del ejército de los Estados Unidos, que consistía en más de 1.100 helicópteros, registró más de 1 millón de horas operativas en Vietnam, y el ejército no retiraría al Cobra hasta el año 2001. Pero quizá estés pensando, bueno, ¿eso no contradice el propósito del video? Pues no, porque las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos retiró los Cobras originales en favor de, Cobras más nuevos y mejores. Los Marines, después de ver lo bueno que es el Cobra, quisieron su propia versión, y así es como el Cobra pasó a otra rama militar. El AH-1 Super Cobra es la versión mejorada del Cobra original para el Cuerpo de Marines y viene con 2 nuevas características. Para empezar, tiene 2 motores para mejorar la seguridad en el mar. El nuevo Super Cobra sería más pesado y llevaría más armamento que el Cobra original, y los marines lanzan ataques desde barcos, lo que significa que normalmente necesitan volar más tiempo para llegar al objetivo, a diferencia de los helicópteros del ejército, que están mucho más cerca del combate. Como piloto, no quieres que tu único motor falle cuando estás sobre el agua. Los 2 motores también hicieron que el nuevo Super Cobra, que es aproximadamente 2 toneladas métricas más pesado que el Cobra original, fuera alrededor de un 20% más rápido, con una velocidad máxima de 220 millas o 350 kilómetros por hora y aproximadamente el mismo alcance de combate. El segundo cambio más importante tiene que ver con el armamento, ya que el Super Cobra supera al Cobra de la misma manera en que el Cobra original superó al Huey. Es probable que los oficiales del Cuerpo de Marines simplemente le hayan dicho a los de Bell que potenciaran al máximo el armamento del nuevo helicóptero. A cambio, Bell lo equipó con un cañón rotatorio de 20 milímetros con 750 proyectiles, coheteras de 19 o de 7 tubos para cohetes de 70 milímetros, 8 cohetes de 127 milímetros, hasta 8 misiles antitanque, hasta 8 misiles AGM-100, 14 Hellfire, 2 misiles AGM-65 Maverick para objetivos terrestres que el piloto odie especialmente, y 2 misiles AIM-9 Sidewinder para objetivos aéreos. Dios, maldita sea. Para aclarar, no todos esos sistemas de armas podían montarse al mismo tiempo, no hay suficiente espacio para eso. Pero el Super Cobra podía cargar mucho, y la pura variedad hacía que el Cobra original pareciera un juguete para niños. Los marines estaban muy contentos con ellos. Principalmente demostraron su valor durante la Guerra del Golfo, destruyendo 97 tanques y 104 transportes blindados de personal, y serían utilizados en la invasión de Irak, así como en la campaña contra el Estado Islámico de Irak hace una década. Estados Unidos vendió al menos 40 Super Cobras a Irán, lo cual es irónico dadas las circunstancias actuales, y los marines retiraron el Super Cobra en 2020 en favor de, como lo adivinaste, un diseño más nuevo del Cobra. Ese diseño es conocido como el Viper, lo cual es biológicamente incorrecto ya que las cobras son artrópodos, no víboras, pero a nadie en el Pentágono le importa la taxonomía. Siguiendo con los apodos de serpientes inexactos, el Viper se introdujo en 2010 y es una mejora del Super Cobra prácticamente de la misma manera en que el Super Cobra fue una mejora del Cobra. A diferencia del Super Cobra y el Cobra, que tienen 2 aspas, el Viper cuenta con 4 aspas de rotor hechas de compuestos de última generación que mejoran la supervivencia. Las aspas del rotor también se pueden plegar para ahorrar espacio de almacenamiento a bordo de los barcos. También incorporó tren de aterrizaje con capacidad de absorción de energía, tanques de combustible autosellantes y asientos que absorben energía para el mismo propósito. En cuanto al armamento, sigue siendo en gran parte el mismo que el del Super Cobra. Un cañón de 20 milímetros montado bajo el morro, pero con un par de alas cortas mucho más grandes que permiten llevar más cohetes y misiles. Por lo tanto, el Viper puede despegar con hasta 76 o 38 cohetes guiados de 70 milímetros, en combinación con 2 misiles aire-aire AIM-9 o hasta 16 misiles aire-superficie Hellfire o hasta 8 misiles aire-superficie JAG, lo que en conjunto da como resultado una plataforma de helicóptero de ataque más grande y mejor armada. A pesar de los muchos cambios, sigue siendo un Cobra. Es aproximadamente del mismo tamaño que los Cobras que volaron sobre Vietnam y está aquí para cumplir el mismo propósito, además del papel de combate aire-aire, aunque eso es secundario respecto a su función principal de apoyo aéreo cercano.
En este momento, los Vipers conforman una flota clave de helicópteros de ataque dentro del elemento de combate de aviación del Cuerpo de Marines y reemplazan por completo al Super Cobra en ese sentido, prolongando el legado del Cobra al acercarse a 100 años de servicio dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Anteriormente, establecimos que los marines querían un Cobra propio y consiguieron el Super Cobra, y fue entonces, cronológicamente, cuando el ejército de Estados Unidos se aparta completamente del diseño del Cobra. Quizá te hayas preguntado por qué el ejército no adoptó también el Super Cobra, considerando que es una mejora del Cobra en todos los aspectos posibles. La respuesta simple es que el ejército estaba desarrollando un helicóptero de ataque completamente nuevo al mismo tiempo. Ese helicóptero es el Apache. Originalmente, el ejército debía volar el AH-56 Cheyenne en Vietnam en lugar del Cobra, pero ese proyecto fue cancelado después. Al decidir el ejército dejar atrás el Cobra, lanzó el proyecto de helicóptero de ataque avanzado, que daría origen al Apache. Este diseño estaba completamente separado del Cobra, pero estaba destinado a cumplir el mismo papel de helicóptero de ataque en las filas del ejército, solo que más rápido, más fácil de manejar y con mejor armamento, supervivencia y alcance. La cabina y las 4 palas del rotor pueden soportar impactos de proyectiles de 23 milímetros, y la cabina funciona de la misma manera que la del Cobra, con un piloto volando el helicóptero y el otro sirviendo como artillero. El Apache puede despegar con más de 10 toneladas métricas de peso total, gracias a sus 2 motores, cada uno proporcionando casi 1.700 caballos de fuerza, y eso significa que puede llevar bastantes armas a bordo. El arma principal es el cañón de cadena M230 de 30 milímetros con 1.200 proyectiles, pero la mayor mejora respecto al Cobra, similar al Super Cobra, es la cantidad de cohetes y misiles que puede transportar. Las alas cortas vienen con 4 pilones que permiten montar cohetes de 70 milímetros, misiles aire-aire, aire-superficie y antitanque. La configuración del armamento en sí es extremadamente modificable, al igual que con el Super Cobra, y depende del tipo de misión. Por ejemplo, en un rol antiblindaje o antitanque, el Apache puede despegar con 16 misiles Hellfire. En un rol de fuerza de cobertura, en el que el Apache tiene que enfrentarse tanto a objetivos blindados como a infantería ligeramente blindada, puede montar 8 misiles Hellfire y 38 cohetes, todo esto acompañado, por supuesto, de su cañón de 30 milímetros que por sí solo convierte el blindaje ligero en queso suizo. También está la configuración de escolta extremadamente cargada de cohetes, en la que un Apache vuela con 176 cohetes. El Apache fue adoptado oficialmente en 1984 y sigue en servicio con el ejército hasta el día de hoy. Es conocido por su efectividad en operaciones nocturnas, y durante la Guerra del Golfo, 277 Apaches destruyeron un total de 278 tanques iraquíes, sumando más de 500 vehículos destruidos en total. Solo se perdió un Apache en combate, y las tripulaciones sobrevivieron. Sin embargo, el historial del Apache no seguiría siendo tan impresionante en el siglo XXI, ya que empezaron a caer como moscas en Medio Oriente, en parte por la sobreestimación de su capacidad para actuar solos detrás de las líneas enemigas, y en parte porque algunas partes del fuselaje son increíblemente vulnerables al fuego de rifles. Eso es bastante loco, considerando que la cabina, como se mencionó, puede soportar impactos de proyectiles de 23 milímetros. Podríamos hacer un video completo sobre los Apache desde su introducción hasta hoy, pero podemos resumirlo diciendo que el tanque volador, como lo llamaban, no era exactamente tan resistente. A pesar de esto, el ejército todavía depende del Apache, aunque tiene exactamente 40 años en el momento de la grabación, y de hecho, actualmente está combatiendo en Irán. El Super Cobra ha estado en servicio exactamente el mismo tiempo después de reemplazar al Cobra, y solo ha sido retirado en favor de otro Cobra, pero en esencia es la misma plataforma. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué demonios tienen de especial estas 2 plataformas de helicópteros de ataque que Estados Unidos parece no poder reemplazarlas? Todos los programas fallidos de helicópteros de ataque. Comenzando cronológicamente, el primer programa fallido de helicóptero de ataque en Estados Unidos fue el Lockheed AH-56 Cheyenne que mencioné antes. De hecho, este iba a ser el primer helicóptero de ataque dedicado estadounidense, pero como expliqué antes, el desarrollo del Cobra fue más rápido y no estuvo restringido por la burocracia, por eso se desplegó primero. El ejército inició el programa Sistema Avanzado de Apoyo Aéreo Rápido en 1964 con 3 requisitos principales. El helicóptero de ataque tenía que alcanzar una velocidad de crucero de 224 millas o 361 km por hora, una velocidad máxima de 250 millas o 410 km por hora y la capacidad de mantenerse en vuelo estacionario a 6.000 pies o 1.800 metros. En retrospectiva, los requisitos son particularmente interesantes, ya que solo uno de los 4 diseños reales los cumplió, ese diseño siendo el Viper. Pero el ejército necesitaba que su helicóptero de ataque fuera mucho más rápido que los helicópteros utilitarios que debía escoltar. A principios de 1966, cuando las Cobras comenzaban su producción, Lockheed recibió luz verde para producir prototipos de prueba.
A diferencia de las alas cortas, que es lo que normalmente vemos en los helicópteros, el Cheyenne tenía alas fijas, lo que mejoraba su rendimiento en velocidad. Esto también se llama un helicóptero compuesto. También tiene una hélice propulsora, que como podrías suponer por el nombre, proporciona empuje y reduce la carga en el rotor, permitiéndole generar más sustentación. Por esto, el Cheyenne podía alcanzar velocidades de hasta 230 millas o 370 km por hora, lo cual está bastante cerca de los requisitos del ejército. Aunque es bastante similar en tamaño al Cobra, el Cheyenne se acerca mucho más al Apache en cuanto a peso, llegando a 5,5 toneladas métricas y siendo capaz de despegar con más del doble de eso. Esto se debe a que el helicóptero estaba impulsado por casi 4,000 caballos de fuerza y tenía 4 aspas. Además de ser más rápido que el Cobra, también estaba mejor armado. Tenía 2 cañones integrados. La torreta ventral o de panza estaba equipada con un cañón de 30 milímetros y la torreta del morro podía armarse con un cañón de 7,62 milímetros o un lanzagranadas de 40 milímetros. Los 6 puntos de anclaje en las alas podían armarse con cohetes de 70 milímetros o misiles antitanque, otra mejora sobre el Cobra original, que no podía disparar misiles en absoluto. El helicóptero también era extremadamente maniobrable. Durante su demostración en 1967, para ese momento, los Cobras ya estaban realizando operaciones en lo profundo de las selvas de Vietnam. El prototipo Cheyenne se mantuvo en vuelo estacionario con fuertes vientos cruzados y al final de la demostración aterrizó sobre las 2 ruedas delanteras de su tren de aterrizaje e hizo una reverencia al público. Era, según todos los informes, un helicóptero más rápido, mejor equipado que el Cobra y igual de maniobrable. Entonces, ¿por qué fue cancelado? Bueno, para 1969, momento en el que el Cobra ya llevaba 2 años en Vietnam, el Cheyenne seguía en pruebas y el ejército no estaba satisfecho con el ritmo de progreso. Necesitaban el helicóptero ahora, no dentro de unos años. Sin estar convencidos de que el Cheyenne llegaría pronto, el ejército canceló el contrato de producción, aunque mantuvo el contrato de desarrollo, esperando que los problemas existentes, uno de los cuales había causado la muerte de un piloto de pruebas, se resolvieran en el futuro. Los problemas eventualmente se solucionarían, pero el programa de desarrollo aún así fue cancelado en 1972. El Cheyenne, francamente, simplemente estaba siendo desarrollado en el momento equivocado. Estaba en desarrollo cuando el Cobra ya estaba en combate activo y estaba plagado de desafíos de ingeniería de su época, como el peso bruto excesivo. Al mismo tiempo, se estaban desarrollando sistemas de armas digitales, mientras que el Cheyenne fue diseñado con sistemas analógicos que rápidamente estaban quedando obsoletos, aunque solo fuera por unos pocos años. Finalmente, la participación estadounidense en Vietnam estaba disminuyendo y el ejército simplemente no tenía una necesidad urgente de un helicóptero de ataque. Ahora podían cancelar el Cheyenne, iniciar un nuevo programa y tomarse su tiempo para desarrollar un helicóptero moderno, que es como obtuvimos el Apache. Y a continuación tenemos el Boeing Sikorsky RH-66 Comanche, también conocido como el helicóptero más genial que nunca llegamos a ver en servicio. El Comanche fue el resultado del programa experimental de helicópteros ligeros, que tenía como objetivo reemplazar a los helicópteros Cobra y OH-58 Kiowa. El Kiowa, aunque no era un helicóptero de ataque dedicado, cumplía una función de apoyo rápido, además de sus misiones de reconocimiento y utilitarias. El Comanche se suponía que cumpliría el mismo papel, pero con un armamento mucho mejor, lo que lo hacía estar mejor preparado para cumplir funciones de ataque y apoyo. El desarrollo del Comanche comenzó a finales de los años 80 y fue diseñado como un helicóptero furtivo, lo que lo habría convertido en una gran mejora sobre el Cobra y el Apache. Sus superficies exteriores estaban cubiertas con materiales absorbentes de radar y pintura supresora de infrarrojos, haciendo que su sección transversal de radar fuera unas increíbles 360 veces más pequeña que la del Apache. Esto también se veía favorecido por el hecho de que el Comanche era aproximadamente 12 pies más corto que el Apache. Su firma acústica también era mucho menor que la de los helicópteros comparables existentes, gracias al rotor de cola inclinado y a los materiales compuestos utilizados en las 5 palas del rotor principal. Otra característica importante del Comanche era su aviónica para operaciones nocturnas y en todo tipo de clima, lo que lo haría apto para hacer reconocimiento por delante del Apache en cualquier condición. La disposición de sus armas también representaba una gran mejora sobre los diseños existentes. Contaba con un cañón rotatorio de 20 milímetros que se retraía y giraba hacia la parte trasera cuando no estaba en uso, reduciendo la sección transversal de radar del helicóptero. Con el mismo objetivo en mente, fue diseñado con almacenamiento interno para misiles, mientras que otros helicópteros dependen de pilones externos. Podía transportar hasta 6 misiles aire-tierra, 12 misiles aire-aire o 24 cohetes de 70 milímetros. Si se necesitaba aún más poder de fuego que eso, podía montar alas cortas para llevar 8 misiles Hellfire adicionales, 16 misiles Stinger o 56 cohetes de 70 milímetros, aunque esto, obviamente, reduciría un poco sus capacidades de sigilo. A pesar de su tamaño más pequeño, aún podía despegar con casi 8 toneladas y volar a velocidades de aproximadamente 190 millas o 300 kilómetros por hora, mientras alcanzaba una velocidad máxima de alrededor de 200 millas o 324 kilómetros por hora. Con este tipo de diseño, el Comanche nunca podría fallar, ¿verdad?
Bueno, esa parecía ser la sensación general a principios de los años 2000, cuando el ejército estaba listo para comprar alrededor de 1.200 de ellos para cumplir tanto funciones de reconocimiento como de ataque ligero. Parecía casi seguro que los primeros Comanches serían entregados en 2006. Las pruebas y mejoras adicionales continuaron con gran éxito, hasta que el ejército anunció abruptamente que cancelaba todo el trabajo en el programa en 2004. Hay 4 razones para ello. La primera y más importante fue que la Guerra Fría había terminado, y ya no había necesidad de mejoras tan extensas. Esto es algo que cubriremos en profundidad más adelante, pero la mayoría del desarrollo de helicópteros en la segunda mitad del siglo XX fue impulsado por la creencia de que una guerra entre la URSS y la OTAN estallaría en el territorio de la actual Alemania y que los helicópteros jugarían un papel importante en ella. Por eso, el Comanche fue diseñado con un alcance de traslado de 1.400 millas. Prácticamente podía cruzar el Atlántico de un solo vuelo. Este tipo de inversión ya no estaba justificada a finales de los años 90 y principios de los 2000, ya que quedó claro que Rusia no tenía intención de iniciar una guerra con la OTAN, al menos no en un futuro cercano. En segundo lugar, ya había muchos Apaches, que aunque no eran muy buenos en cuanto a sigilo, introducir los Comanche requeriría una red completamente nueva de producción y mantenimiento, lo cual, una vez más, no justificaba el costo. En tercer lugar, los drones estaban mejorando cada vez más en el papel de exploradores en ese momento y no pasaría mucho tiempo antes de que se convirtieran en los principales medios de reconocimiento de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Esa evaluación, por supuesto, resultó ser totalmente acertada. La razón final por la que se canceló el Comanche fue debido a los cambios abruptos en la guerra aérea y al desarrollo repentino de sistemas de armas antiaéreas. Se consideró posible que el Apache fuera obligado a retirarse en favor de un nuevo helicóptero que pudiera enfrentarse a estos sistemas, y solo eso le costaría al contribuyente estadounidense unos cuantos miles de millones de dólares. El ejército no quería introducir un helicóptero nuevo, aún más caro, para tener que retirarlo también. En última instancia, 3 de las 4 razones se reducen a costos injustificados. Después de que el programa se reestructuró en 2002, se proyectó que el costo final del desarrollo y la producción completa llegaría a casi 27.000 millones de dólares. En el momento de su cancelación, el programa había consumido casi 8.000 millones de dólares, incluyendo la tarifa de cancelación, y esa era la mejor de las 2 soluciones. El Comanche habría sido un helicóptero increíble, pero simplemente no se iba a dar. Sin embargo, el ARH-70 Arapaho de Bell no puede decir lo mismo. Este helicóptero fue diseñado como parte del programa de helicópteros de reconocimiento armado, el cual se inició tan pronto como se canceló el programa Comanche. Bell ganó el contrato inicial con la idea de simplemente militarizar su helicóptero civil Bell 407, equipándolo con un mejor motor y armas. El helicóptero era el más pequeño de todos los helicópteros mencionados hoy, y en general simplemente no era impresionante. Y puede sonar duro, pero en realidad es un cumplido considerando que sufrió una avería catastrófica en su vuelo inaugural. Perdió toda la potencia del motor, y los pilotos apenas lograron aterrizarlo y milagrosamente salieron ilesos, mientras que el prototipo quedó completamente destruido. El programa fue cancelado rápidamente. Esta fue ahora la segunda vez que fracasaron al intentar reemplazar el Kiowa con un helicóptero apto tanto para reconocimiento como para ataque. Por Dios, no sería la última. El programa de explorador aéreo armado se lanzó poco después, pero de alguna manera fue un programa aún menos exitoso, ya que ni siquiera llegó a la etapa de adjudicación de contratos. El Boeing AH-6 basado en el legendario MH-6 Little Bird fue desarrollado, pero finalmente rechazado debido a su baja capacidad de supervivencia. La única otra plataforma de helicóptero relevante que surgió de este programa es el Sikorsky S-90 y 7 Raider. Aunque este helicóptero también sería rechazado, más tarde sería resucitado y convertido en el Sikorsky Raider X como parte del programa de aeronaves de reconocimiento y ataque del futuro, conocido simplemente como FARA. FARA se lanzó en 2018, momento en el que el Kiowa ya estaba retirado y el ejército tuvo que usar el Apache para cumplir la función de reconocimiento. FARA, una vez más, tenía como objetivo un helicóptero de exploración y ataque, y 2 diseños de helicópteros recibieron el contrato de desarrollo inicial con la intención de realizar una competencia de vuelo una vez que estuvieran finalizados, para así poder elegir un ganador. Esos 2 diseños eran el Sikorsky Raider X y el Bell 360 Invictus. El Raider X era un helicóptero compuesto con 2 rotores principales coaxiales, uno sobre el otro y una sola hélice impulsora trasera. Era un helicóptero increíblemente rápido. Se esperaba que alcanzara velocidades de alrededor de 290 millas o 460 kilómetros por hora, posiblemente incluso superando eso. También se suponía que sería muy maniobrable, pero se sabe muy poco sobre las capacidades furtivas del diseño o su armamento, aparte de una sola ametralladora calibre 50 y lanzadores integrados de misiles y cohetes similares a las del Comanche. El 360 Invictus, desarrollado por Bell, era un poco más lento, con una velocidad de alrededor de 230 millas o 370 kilómetros por hora. Este diseño es menos aerodinámico que el Raider X, ya que tiene alas cortas, mientras que los misiles estarían montados en lanzadores integrados junto a un cañón de 20 milímetros.
También tenemos muy poca información sobre cualquier detalle específico porque este diseño, junto con el Raider X, fue cancelado en 2024. El ejército canceló todo el programa FARA, afirmando que el uso previsto de helicópteros de reconocimiento y ataque está perdiendo su valor práctico y justificación financiera, debido al auge de los vehículos aéreos no tripulados económicos, que pueden cumplir la misma función a un costo menor de desarrollo, producción y mantenimiento. En ese momento, se habían gastado $9.000 millones durante 2 décadas para cubrir los roles de reconocimiento y ataque en el ejército, y simplemente era momento de dejarlo. No hay, al momento de esta grabación, ningún programa en curso de desarrollo de helicópteros de ataque o de reconocimiento y ataque en Estados Unidos, lo que convierte al Cobra y al Apache en los primeros y únicos helicópteros de ataque dedicados en el ejército y el cuerpo de marines. ¿Por qué Estados Unidos no puede reemplazar al Cobra y al Apache? Así que la respuesta a la pregunta principal de hoy es increíblemente compleja. Así que empezaremos diciendo esto: los helicópteros de ataque existentes en el arsenal de Estados Unidos han demostrado su valor. El Apache ha mostrado, hasta cierto punto, sus vulnerabilidades, pero también vale la pena señalar que el helicóptero, que tiene 40 años, está en combate activo mientras hablamos, desempeñando funciones tanto de ataque como de reconocimiento. La plataforma Cobra, por otro lado, ha demostrado que es capaz de evolucionar, ya que el Cobra actual, el Viper, es la tercera generación del mismo diseño. En segundo lugar, si miramos hacia las últimas 2 décadas, podemos notar el auge de helicópteros multipropósito, drones y, últimamente, incluso helicópteros no tripulados. El U-Hawk, por ejemplo, es esencialmente un Black Hawk no tripulado con capacidades autónomas e incluso puede lanzar armas. Tenemos un video en profundidad sobre eso si te interesa. Pero usándolo como ejemplo, no es difícil imaginar el desarrollo de helicópteros de ataque no tripulados más pequeños. Además, dado el auge de los drones, el desarrollo y la expansión de las capacidades aéreas y su costo de producción extremadamente bajo en comparación con los helicópteros, bueno, realmente tenemos que preguntarnos si todavía vale la pena invertir dinero en helicópteros de ataque. Las Fuerzas Armadas de todo el mundo ciertamente no parecen pensar eso, ya que todos están apostando todo lo que tienen a los cazas no tripulados. Por lo tanto, no sería completamente inexacto decir que el auge de los drones desde principios de los años 2000 impactó drásticamente la necesidad de helicópteros de reconocimiento y ataque. También hay que decir que la idea de un helicóptero de ataque surgió de condiciones muy específicas, y el desarrollo posterior tanto para Estados Unidos como para la URSS y su principal sucesor, Rusia, fue motivado por la Guerra Fría. Ambos bandos desarrollaron y almacenaron la mayor cantidad de armamento posible, y como la guerra nunca se convirtió en un conflicto abierto, el potencial real de esas armas nunca llegó a materializarse. Y esto nos lleva probablemente a la razón más contundente contra el desarrollo de nuevos helicópteros de ataque. Nadie más los está desarrollando porque todos se están enfocando en drones, aeronaves no tripuladas y aeronaves tripuladas. La principal fuerza de helicópteros de ataque de Rusia todavía consiste en el MiL-Mi-24, Mi-28, el Kamov Ka-50 Tiburón Negro y el Ka-52 Alligator. Todos estos helicópteros fueron desarrollados durante la Guerra Fría, con la excepción del Alligator, y cada uno de ellos tuvo un desempeño muy pobre en Ucrania. Han sido derribados por sistemas antiaéreos o drones ucranianos en más de 100 ocasiones, y el único desempeño positivo fue el de los Alligators durante la contraofensiva ucraniana de 2023. China tiene los helicópteros de ataque más nuevos, el Z-10 y el Z-19, y actualmente también está desarrollando el helicóptero de ataque pesado Z-21. Sin embargo, antes de estos modelos, China no tenía helicópteros de ataque en absoluto, y comenzaron a desarrollarlos a principios de los años 2000, cuando no estaba tan claro que los drones asumirían las funciones de reconocimiento y ataque. Incluso al intentar llenar este vacío de helicópteros de ataque, los chinos fueron cautelosos y solo construyeron alrededor de 200 helicópteros Z-19 y aproximadamente la misma cantidad de Z-10. El Eurocopter Tigre tiene 175 unidades distribuidas entre los ejércitos de Francia, Alemania, Australia y España. 2 de esos ejércitos, el francés y el australiano, son de vital importancia para la OTAN, y ni siquiera ellos creen que deban invertir demasiado en helicópteros de ataque. Para comparar, Estados Unidos produjo más de 2.700 Apaches y actualmente opera alrededor de 750 de ellos, mientras que los Marines operan casi 200 Vipers. Lo que significa que Estados Unidos tiene menos de 1.000 helicópteros de ataque en todo su arsenal en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Al final, una cosa queda clara. La importancia práctica de los helicópteros de ataque ha ido disminuyendo constantemente con el tiempo, y al mismo tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías que pueden cumplir la misma función, sin dejar espacio para los helicópteros de ataque. ¿Significa esto que ya no hay lugar para los helicópteros de ataque? No, en realidad no. Los ejércitos de segunda y tercera categoría todavía pueden encontrarles algún uso, pero es probable que veamos que los helicópteros de ataque pierdan su propósito incluso en los ejércitos de menor nivel debido a lo fácil y barato que es adquirir, mantener y operar drones. La tecnología bélica ha evolucionado y la guerra ha cambiado.
A estas alturas, no se trata de por qué Estados Unidos no puede reemplazar al Cobra y al Apache, sino de si tiene sentido invertir dinero en reemplazos. Estados Unidos probablemente podría reemplazar estos dos diseños legendarios si se invirtieran suficientes recursos, pero no lo hará porque su función ya no justifica el costo. Esto significa que el Apache, el Cobra y ahora el Viper, junto con las variantes de ataque del Little Bird, el H-6, probablemente seguirán siendo no solo los primeros, sino los únicos helicópteros de ataque en el arsenal de Estados Unidos. Gracias por ver el video.